Nos encontramos en el puerto de Southampton, en un gran día, el de Tarif. Un día maravilloso con un cielo despejado y un sol estrellante que reflejaba nuestra emoción por lo que iba a suceder en nuestra aventura. Esta gran emoción se convirtió en nostalgia porque por fin tendríamos la posibilidad de cumplir el sueño por el que tanto se trabajó. Después de tanto tiempo, logramos ver ese gran invento, tan grande que parecía que en el mismo puerto hubiesen construido una fortaleza. Era enorme, en altura y longitud. Era tan grande que personas que se encontraban en el mismo puerto no eran capaces de verlo en su totalidad. Elegimos emprender ahí nuestra aventura como cualquier otra persona lo hubiese elegido. En ese momento se trataba del transporte más grande, más seguro, más confortable y rápido del mundo. Sin duda creían que era un honor ocupar un lugar allí. El viaje de los sueños. Se llamaba así porque la mayoría de personas que viajábamos allí, en especial la gente más humilde, viajaba para poner en marcha un proyecto. Todos soñaban en comenzar una nueva vida en América, pero solo eran algunos los que lograban cumplir su ilusión. Al ser personas sin mucho dinero fue un proceso de mucho esfuerzo para poder emprender, pero adentro todo era diferente a pesar de no estar donde los privilegiados. Se sentía mejor que en casa. Donde dormíamos era tal vez algo estrecho pero acogedor. Incluso las cosas que iban con nosotros tenían mejor lugar que dormir allí que en sus propias casas. Además, personas con nuestras mismas condiciones podrían asegurar jamás comer tanto ni tan exquisito hasta entonces. No eran los refinados menús del comedor de lujo como los de primera clase, pero era imposible que personas como nosotros nos alimentáramos de esa manera en nuestras casas. Además, comíamos 3 veces al día. Nadie podía pasar hambre. Al ser viajeros de tercera clase, nuestros movimientos dentro estaban restringidos. Hubiésemos querido conocer las zonas reservadas a los pasajeros de primera. Quería conocer los amplios pasillos, el gimnasio, los baños turcos, las piscinas, las peluquerías, la biblioteca y muchos otros lugares que no nos fueron posibles visitar, pero el solo hecho de estar allí dentro fue un gran avance. Había visto muchos ya flotando sobre el agua llevando a cabo su viaje, pero jamás uno tan grande y hermoso como este. Y en el caso de estar allí me hacía olvidar de todo lo demás y sentirme afortunada por estar en este lugar. Las personas de tercera clase, a pesar de no poder ir a lugares reservados a los de primera, aprovechaban los lugares que tenían disponibles al máximo. Algunas personas, por el gran frío que hacía, preferían quedarse adentro. La mayoría de hombres iban con los demás a charlar o a jugar cartas. También había un grupo de pasajeros de tercera clase que formaron una pequeña banda de música y organizaban bailes y canciones para los jóvenes. Estábamos de maravilla, pero nuestra alegría no duró mucho. Después de un tiempo estábamos descansando y asustadas nos despertamos por los gritos que habían en los pasillos. Al enterarnos de lo que pasó, subimos a la cubierta. En ese momento ya todo el mundo imaginaba que algo muy malo estaba pasando. En aquel momento de desesperación y desorden, no hubo impedimento para poder pasar a la cubierta. En ese momento, no se impidió el paso a las personas a pesar de ser de tercera clase. Además, al encontrarse personas de varias nacionalidades y no entender el idioma y a pesar de tener señalizaciones, impidió que muchas personas salvasen sus vidas en dicho momento. En ese momento de gran desesperación, los hombres cedieron sus puestos a mujeres y niños para que pudiesen sobrevivir. Todos aquellos hombres que dieron la oportunidad a las otras personas de salvar su vida antes que la de ellos mismos demostraron lo valientes que son y representan orgullo al dar una oportunidad a los demás. En medio del pánico y caos que se presentaba en ese lugar, donde todo el mundo trataba de salir de ese lugar, las personas de la orquesta se comportaron como unos auténticos héroes. Tuvieron la posibilidad de tomar el lugar para salvar sus vidas, pero decidieron quedarse en la cubierta y continuar interpretando sus obras favoritas con el fin de hacer menos dramático el final que les esperaba a todos. Las personas que sí tuvimos lugar y posibilidad de sobrevivir estábamos agotados, rendidos, sin apenas ganas de vivir, sin ilusión. En aquel momento todo el pánico desapareció y lo único que podía pasar por la mente de todas esas personas
Fue la pérdida de la vida de sus familiares y personas a bordo que no tuvieron la misma fortuna. Allí terminó todo. Un viaje que comenzó con toda ilusión y se destruyó tan fácilmente en tan poco tiempo, llevando vidas a su paso, almas esperanzadas por las grandes pérdidas que se presentaron, y también la pérdida de ilusión por aquellas personas que también lograron presenciar aquel momento tan desalentador y caótico. Solo nos quedaba continuar, aunque sea para contar esa triste historia, y que el mundo se entere y sepa toda la verdad sobre. Ese barco de los sueños, ese barco que ni siquiera Dios podía hundir.